que justamente, de hecho, vamos a trabajar con integrales impropias ahora, por eso se las subí para que vean el video. Si no lo vieron, bueno, hoy día voy a tratar de hacerles como una alusión rápida, pero les sugiero que lo vean, ¿ya? No es obligación, para nada, pero que lo vean. No significa que la prueba es una pregunta de integrales impropias ni nada de eso, no. Pero está ahí por si lo requieren como una remedial al no haber tenido esa clase, digamos, en cálculo 3. ¿Ya? Bien, bien chiquillos, vamos a comenzar entonces. Cualquier duda, porfa, pregunten, dígame. Profe, ¿no? Que había receso supuestamente la otra semana. Toda la razón, a la que sigue. Ya. Toda la razón. Bueno, hoy día lo que vamos a ver es algo que se llama la transformada de Laplace. Su palabra lo dice, una transformada, algo que transforma, ¿ya? Específicamente lo que vamos a ver hoy día es determinar la transformada de Laplace de una función, además de su inverso. O sea, si yo tomo una función y la transformo hacia el mundo de Laplace, también debería existir que del mundo de Laplace yo poder devolverme hacia el mundo de las X, por ejemplo. Y también el objetivo principal y lo más importante es utilizar esta transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, esta es la definición de Laplace, ¿ya? Laplace o la transformada de Laplace dice que CAF es una función definida por t mayor o igual a 0, o sea que el parámetro t que tenemos acá tiene que ser positivo. Entonces se dice que la integral desde 0 al infinito de e elevado a menos st de f de t por dt se llama la transformada de Laplace de f, ¿ya? Siempre que la integral converja. Esta integral, si ustedes se dan cuenta, tiene un límite que es infinito. Por lo tanto, a esta integral se le llama integral impropia, ¿ya? Y las integrales impropias, cuando existen, se le llaman que convergen, ¿ya? Por eso dice siempre que la integral converja, o sea, siempre y cuando esta integral exista, en pocas palabras. Esta L que está acá es el símbolo de la transformada. Entonces, si yo tengo L de f de t, yo lo que tengo que hacer es utilizar esta definición para poder calcular su transformada. Quiero que se fijen bien en algo. Esta integral depende de la variable t, ¿cierto? Sin embargo, el e está asociado a una s. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo integre esto, voy a tener como resultado una s. Eso significa que yo voy a transformar una función que está asociada a la variable t y me va a dar como resultado una nueva función que está asociada a la variable s. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, evalúe L de 1. O sea, en pocas palabras me está diciendo determine la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1. O sea que aquí donde dice f de t vamos a colocar 1. Por lo tanto, en esta integral, aquí donde dice f de t vamos a colocar 1. Entonces me quedó claro, por la integral de 0 a infinito de e elevado a menos st por 1 por dt. Donde claramente esto se resuelve de esta forma. Cuando yo tengo una integral donde uno de los límites de integración es un infinito, yo voy a cambiar ese infinito por una variable auxiliar b y voy a reemplazarlo por un límite cuando b tiende a infinito. Esa es la forma que sale en el video de las integrales impropias para resolver. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es integrar esto que está acá. Entonces yo sé que la integral de e elevado a menos st es menos e elevado a menos st partido por s. Y esto se tiene que evaluar entre 0 y b. Entonces cuando yo reemplazo en b, en t, me va a quedar menos e elevado a menos sb. Después viene menos, con este menos más. Cuando t vale 0 me va a quedar 1, partido por s. Y además tengo un proceso al límite, que es cuando b tiende a infinito. Si b tiende a infinito, acá tengo e elevado a menos infinito. Y e elevado a menos infinito tiende a 0. ¿Por qué? Porque e elevado a menos infinito es lo mismo que 1 partido por e elevado a infinito. Y si el denominador se hace muy grande es porque la fracción se hace muy pequeña. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función 1 es 1 partido por s. Ya encontré una transformada de Laplace ocupando la definición. ¿Alguna duda? ¿Todo bien por acá, profe? ¿Sí?
¿Alguien más? Pues hablen ahora Sí, profe, o está bien. callen para siempre. ¿Sí, todo ok? Sí, bien, profe. Bien, perfecto. Sigamos entonces. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos piden calcular la transformada de Laplace de la función t. Ya, pues entonces recordemos que la definición de la transformada de Laplace era integral de 0 a infinito de e elevado a menos st por f de t. En este caso el f de t es t por dt. Esta integral que está acá se puede resolver por partes, ¿verdad? Entonces si yo integro esa integral por partes, me va a quedar esto que está acá escrito, ¿ya? Si ustedes resuelven esto, ¿ya? Por ejemplo, acá arriba, cuando tiende a menos infinito, esto va a ser 0. Cuando el t tiende a 0, también va a ser 0. Así que esta integral completa siempre va a ser 0. Acá tengo 1 partido por s, la integral de 0 a infinito de e elevado a menos st por dt. Esta integral la acabamos de hacer. Era 1 partido por s. Y con el 1 partido por s de afuera, que me da el hecho de haber hecho integración por partes, me da como resultado 1 partido en s cuadrado. ¿Eso qué significa? Que la transformada de Laplace de t me da 1 partido por s cuadrado. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Aquí tenemos otro caso. Dice transformada de la calcular o aplicar la definición para determinar la transformada de Laplace de e elevado a menos 3t. Ya, pues entonces la fórmula era, tenemos la transformada de e elevado a menos 3t, que es la integral de 0 a infinito, de e elevado a menos st por f de t, que en este caso es e elevado a menos 3t por dt. Cuando tengo la multiplicación de dos potencias de igual base, se mantiene la base, se suman dos potencias y por eso queda menos s más 3t. Integramos con respecto a t y claramente me va a dar e elevado a menos s más 3 por t partido por s más 3. Evaluamos en infinito, que es lo mismo colocar el límite afuera, qué sé yo. Cuando evalúo en infinito me va a dar 0 y cuando evalúo en 0 me va a dar 1. Y por eso me quedó 1 partido por s más 3. Por lo tanto, la transformada de Laplace de e elevado a menos 3t es 1 partido por s más 3. Aparentemente, se da como una relación entre la función y la transformada, ¿ya? Como una fórmula, por decirlo así. De hecho, si yo evalúo la transformada del seno de 2t, la misma historia. La transformada del seno de 2t va a ser la integral de 0 a infinito de elevado a menos st por la f de t, que en este caso es seno de 2t. Integramos por partes, como ustedes quieran, da este resultado, evalúan en los distintos límites de integración y se pueden dar cuenta que aparece esta expresión, que la transformada de Laplace de seno de 2t nos da 2 partido por s cuadrado más 4. ¿Ya? Esto yo lo quería hacer, pero ¿saben qué? No le encuentro gracia a hacerlo porque no estamos evaluando integrales impropias, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Lo importante es que entiendan que para cada función yo le puedo determinar su transformada de Laplace. Y aquí viene lo importante. La transformada de Laplace es una transformación lineal. ¿Qué significa ser una transformación lineal? Una transformación lineal una transformación es de tipo lineal cuando se cumple esta propiedad. Si L, que es la transformada de Laplace, se le aplica a una función de este estilo, alfa por ft más beta por gt, lo que yo puedo hacer es separar esta suma en las transformadas del alfa f y el beta g, y luego el alfa y el beta pueden salir fuera de cada transformada. O sea, la transformada se distribuye sobre la suma y las constantes pueden salir fuera de las transformadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, determinen la transformada de Laplace de 1 más 5t, esto es lo mismo que decir la transformada de 1 más 5 veces la transformada de t. La transformada de 1 habíamos dicho que era 1 partido por s,
Y la transformada de t, habíamos dicho que era 1 partido en s cuadrado. Entonces la transformada de 1 más 5t, en vez de usar la fórmula, simplemente ocupo sus propiedades de transformación lineal y llego al resultado al tiro. O por ejemplo, si les digo determinar la transformada de 4 por e elevado a menos 3t menos 10 por seno de 2t. Ya, pues la propiedad de ser transformación lineal de la transformada de Laplace haría que esto es lo mismo que 4 veces la transformada de e elevado a menos 3t menos 10 veces la transformada del seno de 2t. Y como nosotros vimos que la transformada de e elevado a menos 3t era 1 partido por s más 3, por eso queda el 4 partido en s más 3. Y como vimos que la transformada del seno de 2t era 2 partido por s cuadrado más 4, y ahí quedan los 20 partidos en s cuadrado más 4. ¿Ya? Esta es una ventaja que tiene la transformada de Laplace, porque eso significa que bajo ciertas fórmulas yo voy a poder encontrar inmediatamente la transformada que me están pidiendo. Y esto que está acá es lo que sí me importa. La tabla. Esta tabla me dice a mí cómo yo puedo generar ciertas transformaciones. Por ejemplo, la transformada de t elevado a n. Bueno, la transformada de 1 es 1 partido por s. La de t elevado a n es n factorial partido por s elevado a n más 1. Entonces, si n vale 3, arriba coloco 3 factorial y abajo me va a quedar s elevado a 4. Tengo cuál es la transformada de e elevado a t, la transformada del seno de kt, la transformada del coseno de kt. ¿Alguien sabe qué es lo que es seno h de kt y cos h de kt? No, creo que es seno Seno hiperbólico. Estos son senos y cosenos hiperbólicos que nacen de relaciones asociadas con la exponencial. ¿Ya? Están ahí, no es necesario saberse la definición con exponenciales ni nada, sino que saber que su transformada es eso que está ahí. ¿Ya? Chiquillos, necesito que le saquen una foto a esta pantalla, porque es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante. De hecho, yo también le voy a sacar una foto. ¿Ya les sacaron foto? Ahí le saqué foto, profe. Acá. Bien. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos cómo transformar directamente en base a una tabla, vamos a hacer otro tipo de ejercicio. ¿Ya? De hecho, no sé, a ver. Hasta les puedo inventar, a ver. Chuta. En base a su tabla, quiero que me digan cuál es la transformada de Laplace. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la transformada de Laplace de 5 coseno de 3t menos 8t elevado a 3? Dígame usted cuánto vale esa transformada.
¿Cuánto le dio la transformada? Yo tengo, profe, igual que es 5s dividido en s cuadrado más 9 menos 48 dividido en s a la cuarta. Ya. Aquí, claramente, si yo separo, este 5 va a salir fuera y me va a quedar la transformada del coseno de 3t. Y aquí si saco el 8, me va a quedar 8 y me va a quedar la transformada de t al cubo, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, recordemos que la transformada del coseno de kt es s partido por s cuadrado más k cuadrado, y la transformada de t elevado a n era n factorial partido por s elevado a n más 1. O sea que me va a quedar 5 por la transformada del coseno de 3t sería reemplazar k por 3, entonces me quedaría s partido por s cuadrado más 9 menos 8, la transformada de t cubo que sería 3 factorial, 1 por 2 por 3 que son 6, partido en s elevado a n que vale 3 más 1 que sería 4. Es una s. Y ahí estaría la transformada de Laplace que me están pidiendo. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Profe, sí se entendió. Sí, sí se entendió, profe. Bien, sigamos entonces. Ya. Bueno, hasta acá ya se dieron cuenta que no era tan difícil. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo estoy enfrente a una función que es por tramos? ¿Ya? Cuando yo tengo una función que es por tramos así como esta, donde f de t es 0 cuando el t va del 0 al 3 y es 2 cuando el t es mayor o igual a 3, tenemos que usar la separación de la integral. Nunca olvidemos que una integral está asociada al área bajo la curva. Entonces, si yo grafico esta función, 0 entre 0 y 3, entonces si yo grafico el eje y y el eje t, entre el 0 y 3, la función es 0. Por eso está esa línea horizontal justo en el eje t. Y del 2 en adelante, o sea, perdón, desde el t igual 3 en adelante, ¿cierto? La función vale 2, que sería eso de ahí. Entonces, la transformada de Laplace de esta función claramente va a ser integral de 0 a infinito de elevado a menos st por f de t de t. Por ende, este f de t va a tener dos partes. Del 0 al 3, la función vale 0, y del 3 al más infinito, la función vale 2. Entonces, cuando aquí la función vale 0, claramente esta parte de la integral se va a hacer 0, entonces me va a quedar esta integral de acá, ¿no? Donde yo ya sé que el 2 puede salir fuera, ¿cierto? La integral de L elevado a menos st es L elevado a menos st partido por menos s. Si evaluamos en el infinito, eso va a ser 0. Si evaluamos en el 3, me va a quedar 2 por L elevado a menos 3s partido por s. ¿Sí? Eso. Específicamente es lo que hay que hacer en caso de que la función sea por tramos. Separar cada función. ¿Se entendió? Sí, no, no, sí. Profe. Sí, profe. ¿Ya? Bien. Eso hay que hacer cuando las funciones son por tramos. Entonces ahora quiero que ustedes hagan eso. Bueno, en este caso el X, llámenle T si quieren, para no confundirse. ¿Ya? Entonces digan, la integral va a quedar integral de 0 a 5 de e elevado a menos st por 0, más la integral de 5 a más infinito y luego integra. ¿Sí? Si quieren, como dije, en vez de X coloquen una T, da lo mismo. Les doy 5 minutos para hacerlo. Desde ahora ya. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Pudieron o no? Estoy casi, profe. Bien. Bueno, mientras tanto lo voy a hacer y ahí pueden comparar. Bueno, en este caso lo que tenemos es una función que tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Entonces del 0 al 5 la función vale 0, ¿cierto?
y del 5 a más infinito la función es igual a x, o sea, sería así, ¿cierto? Desde el 5. Entonces, la transformada de Laplace de esta función va a ser la integral desde el 0 hasta el 5 de e elevado a menos st, ya llamémosle f de t mejor, por 0 de t, más la integral del 5 al infinito de elevado a menos st por la función que en este caso sería x, que le cambiamos la letra, así que sería t de t. Entonces esta integral se va a hacer 0, y aquí claramente me queda una integración por partes. Entonces vamos a decir que u es t, por lo tanto el de u es dt. Vamos a decir que el de v es e elevado a menos st dt, y por ende el v es e elevado a menos st partido por menos s. Entonces acá, si sigo la regla de integración, tengo una vaca, t por e elevado a menos st partido por menos s, evaluada entre 5 y infinito, sin cola, vestida de uniforme, sale el 1 partido por s más e elevado a menos st por dt, evaluado entre 5 e infinito. Si yo esto lo evalúo en infinito, me va a dar 0, menos, ¿cierto? Con este menos va a quedar más. Cuando evalúe en 5, me va a quedar 5 e elevado a menos 5s partido por s. Más. Luego acá tenemos que voy a tener 1 partido por s, el e elevado a menos st sigue siendo e elevado a menos st partido por menos s, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar 5 e elevado a menos 5s partido por s, menos 1 partido por s cuadrado. Esto lo tengo que evaluar entre 5 e infinito. Cuando lo evalúe en infinito me va a dar 0. Cuando lo evalúe en 5 me va a dar e elevado a menos 5s. Por lo tanto, aquí me va a quedar 5 e elevado a menos 5s partido por s, menos por, esto por 0 es 0, es menos por menos más, y me va a quedar e elevado a menos 5s partido por s cuadrado. De ahí tengo la transformada de una función que fue hecha netamente por tramos. ¿Se entendió? Bueno, de todas maneras, la próxima clase les voy a enseñar una técnica de cómo determinar la transformada de Laplace usando unas funciones por ahí, que ya no vamos a tener necesidad de ocupar la definición de integración o la definición de la transformada de Laplace. Así que para que se despreocupen un poco de ese tema. Bueno, hasta ahora ya vimos que la transformada de una función la puedo usar en base a la definición, o usando la tabla y usando la propiedad de transformación lineal puedo determinar la transformada de Laplace de alguna función. La pregunta es, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si yo tengo una función y quiero encontrar su inversa? O sea, quiero encontrar lo contrario. ¿Ya? Bueno, cuando yo tengo un problema inverso, como por ejemplo en esta tabla que está acá abajo, fíjense que la transformada de 1 partido en s cuadrado, yo sé que la transformada de t es 1 partido en s cuadrado. ¿Eso qué significa? Que la transformada inversa de 1 partido por s cuadrado es t, ¿cierto? Si yo sé que la transformada de e elevado a menos 3t es 1 partido por s más 3, entonces la inversa de 1 partido por s más 3 me tiene que dar e elevado a menos 3t. Entonces, usando la misma tabla, yo sería capaz de encontrar las transformadas inversas de las funciones, ¿cierto? El problema es cómo yo podría calcular la transformada inversa de algo como esto que está acá. ¿Alguien me podría decir qué creen ustedes que se hizo acá para determinar la transformada inversa de este choclón que está acá? Fracciones parciales. Bien.
se utilizaron fracciones parciales para separar estos tres denominadores, ¿cierto? Dieron constantes delante, que como son constantes y la transformada inversa sigue siendo una transformación lineal, por lo tanto las constantes salen fuera. Y luego se determina quién es la transformada inversa de 1 partido en S menos 1. Entonces, si ustedes se fijan bien, S menos 1 sería acá cuando A vale 1. Entonces la transformada inversa de 1 partido en S menos 1 es E elevado a menos, E elevado a T. Y justo ahí sale que menos 16 quintos E elevado a T. El de 1 partido por S más 2 es cuando el A vale 2, o sea, E elevado a 2T. Acá S más 4, más 4. Si aquí dice más 4 es porque el A vale menos 4. O sea, acá sería E elevado a menos 4T. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se puede determinar las inversas de una cierta transformada? Obviamente no de cualquiera, pues de transformadas conocidas como esta. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo se puede uno devolver? Sí, no, sí. Sí, profe. Bien, acá tenemos acá tenemos una tabla de transformadas inversas. Si quieren les sacan una foto también, porque también les va a servir. Mi niña bon. ¿Sacaron foto? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, veamos algunos casos. Dice, evalúe la transformada inversa de 1 partido por S elevado a 5 y la transformada inversa de 1 partido en S cuadrado más 7. Bueno, la inversa de 1 partido por S elevado a 5, según lo que sale acá, no la tengo, ¿cierto? Entonces, si acá tengo un S elevado a 5, es porque el n vale 4. Entonces, para yo poder decir que eso es t elevado a n, necesito que arriba esté S4, pero en factorial. Entonces, como acá tengo un S elevado a 5 y arriba necesito un 4 factorial para decir que esto es t elevado a 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un 4 factorial arriba, vamos a colocar un 4 factorial abajo, ¿cierto? Entonces, 1 partido por 4 factorial es 1 partido en 24 y la transformada inversa de 4 factorial partido por S elevado a 5 es t elevado a 4. Y así es como encontré la inversa de 1 partido por S elevado a 5. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. En la B, por ejemplo, en la B dice determinar la transformada inversa de 1 partido por S cuadrado más 7. Chuta. S cuadrado más 7. Acá está. S cuadrado más 7. Claramente S cuadrado más 1 partido en S cuadrado más 7, porque es un 1, ¿cierto? Sí. Este que está acá. ¿Ya? Pero si acá dice 7, arriba tiene que estar su raíz, o sea, arriba tiene que decir un raíz de 7 para decir que esta transformada es el seno de 7t. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que arriba colocar un raíz de 7, abajo colocar un raíz de 7, y ahora la transformada inversa de esto va a ser el seno de la raíz de 7t. Partido obviamente por la raíz de 7. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna dudiña? ¿Está todo bien? Profe, acá eso, lo del más menos no entraría en juego. Eso cuando No, uno le saca. no entraría en juego. Buena acotación, pero no es necesario. ¿Ya? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena. Pero no es necesario.
Bien, ¿alguien más? ¿No? A ver, hagan eso ustedes. Quiero que encuentren, esa es la transformada y quiero que encuentren su inversa. Ahí que les da. ¿Les salió? Vamos a revisarlo ahora. Ya, a ver, revisemos. Disculpen que estaba atendiendo algo. Bien, esta es la transformada de Laplace. Algo que sabemos es que el 5 yo lo puedo sacar fuera. Entonces tengo 5 transformada inversa de 1 partido en s cuadrado menos 8. Una de las fórmulas de las transformadas inversas decía que la transformada inversa de k partido en s cuadrado menos k cuadrado era, ¿cierto?, el seno hiperbólico de k por t, ¿cierto? Sin embargo, este k tenía que estar acá arriba y acá abajo al cuadrado. Entonces, si acá tengo un 8, es porque k cuadrado vale 8. Por ende, k vale raíz de 8. Entonces, yo necesito que arriba haya un raíz de 8. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Un raíz de 8 abajo y un raíz de 8 arriba. Entonces, ahora yo puedo decir que esto es 5 partido por 2 raíz de 2, ¿cierto? Y que esta transformada se generó en el seno hiperbólico de raíz de 8t. Y tengo la transformada inversa de la expresión que me estaban pidiendo. ¿Se entendió? ¿Difícil? ¿O hasta el momento no está tan difícil? No, profe, no. Bien. Bueno, hasta ahora la transformada es así, ¿eh? Lo de la definición es porque tienen que saberla, pero al final es casi usar puras tablas. ¿Ya? Veamos este caso. Dice, evalúe la transformada inversa de menos 2s más 6 partido en s cuadrado más 4.
Entonces, ¿qué van a hacer acá? Cuando ustedes tengan algo así de simple, en donde el polinomio de arriba sea de un grado menor que el de abajo, ustedes lo que van a hacer es separar cada uno de los polinomios. O sea, me explico. El 2s más 6, entonces van a colocar menos 2s partido en s cuadrado más 4, y el 6 partido en s cuadrado más 4, así como está acá. Vamos a separar el numerador con los denominadores correspondientes. Luego, este menos 2 que es constante lo vamos a sacar fuera, el 6 lo vamos a sacar fuera, y recuerden que la transformada se distribuye en la suma, por eso quedó la suma de las transformadas. Aquí ya nos quedó listo, porque s partido en s cuadrado más 4 ya es coseno de 2t. Eso estaba cocinado, estaba listo. El problema era el otro, porque abajo decía s cuadrado más 4, ¿cierto? Y abajo, arriba es una constante, por lo tanto esto viene de un seno de 2t. Y para que sea el seno de 2t necesito amplificar arriba y abajo por 2. Entonces, esta transforma... Bájate de ahí, Guayat. Parece que mi perro se está comiendo la paja del árbol de Navidad. Entonces ahora, claro, este transformada inversa se transformó en el seno de 2t, y acá me quedó 6 partido por 2, que es 3. Y así es como pude transformar esto en esto. ¿Alguna duda? Pero bótalo para afuera. Castigado. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, por acá todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguien más? Ya, silencio otorga. Bueno, este es el que teníamos en un comienzo. La pregunta es, ¿cómo hicimos ese choclón gigante que hicimos acá cuando hablamos de la transformada inversa? Cuando tengan así como esto, alguien de sus compañeros dijo, podemos hacer fracciones parciales, profe. Muy bien. ¿Cómo se hacían fracciones parciales? ¿Cierto? Cuando el grado del de abajo era mayor que el de arriba, pero nosotros que era factorizable, digamos, lo de abajo, ¿cierto? Lo que yo podía hacer era separar en 3 fracciones distintas. En este caso un S-1, un S-2 y un S-4. Y como todos son lineales, arriba lo que coloco es una constante ABC. Luego, ¿qué hacía uno? Multiplicaba todo por el común denominador, que era S-1, S-2, S más 4. Por eso el A quedó con el S-2, el S más 4, el B con el S-1, el S más 4, el C con el S-1 y el S-2. Luego, aquí ustedes usan la técnica que quieran. Hay personas que igualan polinomios, entonces aquí multiplican, por ejemplo, y llegan a una relación con las S cuadradas, con la S y con los números solos. Otros les asignan valores al S para ir encontrando los valores ABC. Ustedes ocupan el método que a ustedes se les ocurre. Lo único que tengo claro es que al ocupar el método me va a quedar que el A es menos 16 quintos, el B son 25 sextos y el C es un treintavo. O sea que acá el A va a ser menos 16 quintos, que es lo que está acá. El B va a ser 25 sextos, que es lo que está acá. Y el C va a ser de un treintavo, que es lo que está acá. Entonces, cuando yo haga la transformada inversa de esto, estoy haciendo en el fondo la transformada inversa de esta suma. Entonces, como ya sabemos, la transformada inversa se distribuye en cada una, por eso están separadas, ¿cierto? El menos 16 quintos sale fuera, el 25 sextos sale fuera, el un treintavo sale fuera, ¿cierto? Y luego determinamos la transformada inversa de cada una, que en este caso estaba re fácil, porque el 1 partido en S1 es E elevado a t, el 1 partido en S menos 2 es E elevado a 2t, y el 1 partido en S más 4 es E elevado a menos 4t. Ya así encontramos la transformada inversa de algo así como gigante. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, por aquí no, profe. Ya. ¿Alguien preguntó? No, todo bien. Bien. Bien, chiquillos.
La pregunta es, profe, pero ¿para qué vemos las transformadas de Laplace? Hasta ahora no hemos visto nada con ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí viene la gracia. La transformada de una derivada. ¿Ya? Cuando yo tengo una función derivada, ¿ya? Yo puedo también calcularle su transformada, usando la misma definición de transformada de Laplace, qué sé yo. ¿Ya? No nos vamos a ir en el fondo, digamos, a cómo hacerlo demostrándolo, pero sí la transformada de la función, o sea, de la derivada de una función, es s veces la transformada evaluada en s menos f de 0. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que para yo poder transformar una función que ya está derivada, necesito conocer el valor de la función en 0. Si no, no voy a poder. ¿Ya? De la misma forma, ¿qué pasa si tengo la segunda derivada? Si tengo la segunda derivada, ¿ya? Su transformada va a ser esta. S cuadrado por la transformada que está asociada a S, menos S por f de 0, menos f' de 0. O sea, si tengo la segunda derivada, necesito conocer cuánto vale la primera derivada evaluada en 0. Siempre en 0. Y así se podría demostrar que la tercera derivada, ¿cierto? Su transformada sería esta fórmula que está acá. ¿Ya? Así que en el fondo, esta que está acá es la fórmula de la transformada de la derivada. ¿Ya? Que es la que tienen que tener presente siempre. Por lo tanto, necesito que le saquen una foto. De hecho, fíjense que de acá bastaba con conocer esto, ¿no? ¿Ya? Les voy a enseñar ahí por qué. Fíjense, me están diciendo que la transformada de la función derivada sería S por la transformada de la función sin derivar en el fondo, menos f de 0. Si yo les digo la transformada de la segunda derivada, en el fondo lo que tengo es la transformada de la derivada, que sería la función derivada. Entonces, si ocupo esta fórmula acá, me va a dar S por la transformada de f' de t menos f de 0. Va, f', porque esta es la función. Y ahora, esta transformada que está acá, vuelvo a ocupar la misma fórmula y me va a quedar S factor de S transformada de f de t menos f de 0 menos f' de 0. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me va a quedar S cuadrado transformada de f de t. A esto se le llama LD, o sea, F mayúscula de S, ¿eh? Por si acaso. Menos S de f de 0 menos f' de 0. ¿Sí? Se dieron cuenta que ya para de la segunda derivada en adelante no tuve que utilizar la definición de integral, sino que inmediatamente usaba la de la primera derivada y listo. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al meollo del asunto. ¿Para qué me sirve una transformada de Laplace? ¿Cuál es la gracia de una transformada de Laplace? Bueno, justamente la gracia de una transformada de Laplace es poder resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y lo que vamos a hacer es utilizar la transformada de Laplace para resolver esta ecuación diferencial ordinaria. De i a de t, que es lo mismo que i', más 3i igual a 13 seno de 2t. Y sí o sí tiene que ser un PBI, porque recuerden que las derivadas están asociadas a funciones en cero. Entonces, el único problema o el único reparo que tiene la transformada de Laplace es que yo no puedo resolver cualquier ecuación diferencial. Necesito resolver ecuaciones diferenciales que sean de problema de valor inicial en cero. Ese es el único pero. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A esta ecuación le vamos a aplicar la transformada de Laplace.
Como acá tengo una, en el lado izquierdo de la igualdad tengo una suma, sabemos que la transformada de Laplace se distribuye en la suma, entonces me queda la transformada del de I a dt más 3 veces la transformada del I. Del otro lado tengo 13 veces la transformada del seno de 2t. Eso es lo primero, aplicar la transformada en ambos lados de la igualdad. Luego, tenemos que recordar que la transformada de la derivada es s veces la función en s menos I de 0. ¿Saben qué? Esto la voy a escribir yo mejor porque si no se pueden confundir. Entonces la ecuación era de I a dt más 3i igual a 13 seno de 2t. Entonces, como les dije, vamos a aplicar la transformada. Entonces aquí me va a quedar la transformada de la derivada más 3 veces la transformada de i y 13 veces la transformada del seno de 2t. Entonces, por fórmula, esto que está acá era s por la transformada del i, ¿cierto? Menos f de 0, que en este caso es i de 0, más 3 veces la transformada de i igual a 13 veces por la transformada del seno de 2t. Voy a mi tabla y la transformada del seno de 2t es 2 partido por s cuadrado más 4. Según el PBI, i de 0 es 6. Por lo tanto, este término sería 6. Entonces, si junto él con él, me va a quedar s más 3 transformada de i igual, aquí voy a tener 26 partido en s cuadrado más 4. Este menos 6 va a pasar como un más 6. Entonces acá podría tener 26 más 6s cuadrado más 24 partido por s cuadrado más 4. Entonces acá voy a tener 6s cuadrado más 26 más 24 son 50 partido por s cuadrado más 4, ¿cierto? Y ahora el s más 3 va a pasar dividiendo. Entonces voy a tener 6s cuadrado más 50 partido por s más 3 por s cuadrado más 4. De ahí encontré eso. Que si no me equivoco es lo mismo que sale acá. Ahí está. ¿Alguna duda hasta ahora? No, nada. ¿No? ¿Y ahora qué sigue? Ya, pues. ¿Qué creen ustedes? O sea, cuando yo quiero encontrar una ecuación diferencial, una solución, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Grupo de funciones, ¿cierto? Estoy buscando una función I de t, ¿cierto? Ya. Apliqué la transformada y llegué a esto. ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer ahora para encontrar el I? Separar en fracciones parciales. Ya, pero antes de eso, ¿por qué vamos a separar en fracciones parciales? Para encontrar el I, ¿qué tengo que aplicar? La inversa. La transformada. Ah, claro. Ah, la inversa. Entonces, esa es la gracia de la transformada de Laplace, que si ustedes se dan cuenta, ahora no tuve necesidad que integrar, no tuve necesidad que... Nada, pues simplemente apliqué, ocupé propiedades, llegué a la transformada de I y ahora lo que tengo que hacer es encontrar la inversa de esa transformada. Y de esa inversa yo voy a obtener, ¿qué cosa? La solución, que antes la obtenía integrando. Según lo que está acá, para separar esto, ¿cierto? Voy a separar en dos fracciones parciales, uno que tiene el s más 3 y uno que tiene el s cuadrado más 4. Recuerden que el que tiene el s cuadrado más 4, como es de grado 2, necesito que arriba sea de grado 1, ¿cierto?
Y bueno, de acá se encuentran los valores ABC. Ustedes ven la forma de encontrarlos, digamos. Y al final llegamos a esta solución. Llegamos a esta separación. 8s más 3 más menos 2s más 6 partido en s cuadrado más 4. Entonces, la transformada inversa del 8 más 3, sabemos que el 8 sale fuera. Sabemos, de hecho se los dije, que acá cuando teníamos algo así como eso, teníamos que separar el numerador. Entonces me va a quedar menos 2s partido en s cuadrado más 4 y 6 partido en s cuadrado más 4. ¿Ya? De aquí saco un menos 2, por eso quedó s partido en s cuadrado más 4. Y del 6 solamente saco un 3. ¿Por qué? Porque la transformada inversa del 1 partido en s más 3 es e elevado a menos 3t. Listo. La inversa del s cuadrado más 4 sería coseno de 2t. Y la inversa de 2 partido en s cuadrado más 4 es el seno de 2t. Y aquí lo que encontré es la solución de mi PBI simplemente utilizando la transformada de Laplace. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Fácil o no. Oiga un poco, profe, pero esto da paso a resolver PBI más difíciles, ¿no? O sea, siempre se puede algo más difícil, pero por ende también se complica más la cosa. Sale de ahí, güey. También se complica más la cosa. Bueno, entonces para ello, vamos a la guía. Y vamos a resolver unos ejercicios. Total, tenemos hasta las 7:30. Lo que más me interesa de esta clase, a mí particularmente, es que hayan aprendido a resolver ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. Eso es lo que más me importa. Por eso es que tuvimos que ver la transformada de Laplace, la transformada inversa, ¿cierto? La transformada de la derivada. Por eso pasamos por esos 3 procesos. La guía ya está en intranet, ¿ya? De hecho, la voy a mostrar ahora. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, al principio dice aplicando la definición, o sea, la integral. Ahí pueden encontrar estas integrales. Hay unas que son por tramo, que pueden hacer lo mismo. Aquí, por ejemplo, la transformada de la derivada ya se las dije. La de la segunda derivada ya no es necesario aplicar la definición. Ocupan la de la primera. La de la tercera derivada, lo mismo. Y acá lo que tienen que hacer es encontrar cuánto vale esa función diagonal. Y integrar. En la 2 tienen que encontrar las funciones inversas de estas funciones que están acá, que no hay ninguna gracia. Esta puede que no la hagan ahora, que no la puedan calcular ahora, y la de E tampoco, porque está asociada a un teorema, ¿ya? Que ya se lo voy a explicar recién en la otra clase. Entonces, aquí este ítem que quiero que hagan ahora. Traten de hacer ustedes la letra A, ¿ya? Y me dicen qué tal. Aunque hagamos hoy día la A, hoy día vamos a hacer la A y vamos a hacer la... O sea, quiero que hagamos la A, quiero que hagamos la D y quiero que hagamos la H. No, la G. ¿Ya? Quiero que hagamos esas 3. Porque miren la G. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Qué tipo de ecuación es la G? ¿De cuánto orden? Tercer orden. De tercer orden. Nunca hemos resuelto ecuaciones diferenciales de tercer orden. Entonces ahora con este método sí podríamos. De hecho, después van a poder hacer hasta transformadas de sistema. También lo van a poder hacer porque ustedes aplican la transformada y la transformada sería como una variable X o Y, entonces es como resolver una ecuación, un sistema normal. Y la transformada es maravillosa. Ya, les doy 5 minutos para que traten de hacer el A y luego lo revisamos en la pizarra.
¿Cómo van? Estábamos haciendo helado, ¿no? Estamos puro falseando terreno. Si el A ya lo hicimos. El mismo ejemplo. Me acabo de dar cuenta. Y prima más 3i más 13 seno 2t. Me hackearon la clase. Ya vamos al B entonces. Entonces este es el B es el I' menos I más 1, dice. No, igual a 1. Y me dicen que I de 0 es igual a 0. Bien, si este fuera el ejercicio de un control, ¿qué es lo primero que harían? Aplicar la transformada. Bien, entonces me quedaría la transformada de la derivada menos la transformada del I igual a la transformada del 1. Bien. ¿Cómo sería la transformada de la derivada? S por Y de S. S por L de I o F de S, cualquiera de los dos, menos I de 0, La condición. claro, después menos L de I igual a ED de 1. ¿Cuánto era el L de 1? ¿No se acuerda? 1 sobre S. Muy bien. Entonces ahora el I de 0 es 0. Factorizo acá por L de I, me va a dar S menos 1 igual a 1 partido por S. Eso significa que L de I va a ser 1 partido por S factor de S menos 1. Entonces ahora ocupo fracciones parciales, ¿cierto? 1 partido por S factor de S menos 1 va a ser A partido por S más B partido por S menos 1, ¿cierto? Multiplicamos por S menos 1, entonces acá me va a quedar 1 igual a factor de S menos 1 más B por S. Yo lo hago así. Cuando S vale 0, voy a tener 1 igual a menos A. Por ende, A vale menos 1. Si S vale 1, voy a tener 1 igual a B. Y ahí tengo el valor de B. Por lo tanto, en el fondo, la transformada de I va a ser igual a partido por S, o sea, menos 1 partido por S, más B, que es 1 partido en S menos 1. Entonces, I de T sería la inversa de menos 1 partido por S, más la inversa de 1 partido en S menos 1. Este menos puede salir fuera, ¿cierto? Entonces, como sale fuera, me quedaría la inversa de 1 partido por S, y la inversa de 1 partido por S era 1, ¿cierto? Y la inversa de 1 partido en S menos 1 era E elevado a T. Y ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial que nos estaban pidiendo. ¿Fácil o no? ¿O difícil? Entonces, ahí utilizando la transformada de Laplace, fuimos capaces de encontrar la solución inmediatamente.
Bien, vamos al segundo, a este que está acá. A la letra D. Este sí. Ahí lo voy a anotar acá. Entonces son I2' menos 3I'. I2' menos 3I' más 2I igual a E elevado a menos 4T. Me dicen que I de 0 es 1 y me dicen que I' de 0 es 5. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Aplicar la transformada. Entonces me va a quedar la transformada de I2' menos 3 veces la transformada de I' más 2 veces la transformada de I igual a la transformada de E elevado a menos 4T. Entonces la transformada de I2' era S cuadrado por la transformada de I menos S por I de 0 menos F' de 0 menos 3, la transformada del I' era S por la transformada de I menos I de 0 más 2 veces la transformada de I igual a, y la transformada de E elevado a menos 4, ¿cierto? Era 1 partido por S menos A, que en este caso vale menos 4, eso sería más 4. Entonces acá tenemos S cuadrado por L de I menos I de 0, que es 1, entonces acá me queda S. I' de 0, que es 5, acá tenemos menos 3S L de I más 3I de 0, que es 1, se quedaría menos 3. Ojo que esta es una S, esto es un 5, más 2 L de I igual a 1 partido en S más 4. Si junto los L de I, junto S con S con S, me va a quedar S cuadrado menos 3S más 2 L de I. 1 partido en S más 4. Este S pasa como más S. Menos 5 más 3 son menos 2. Pasaría como más 2. Entonces acá tendría 1 más S cuadrado más 2S más 4S más 8 partido en S más 4. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces ahora tendríamos esto que está acá, ¿se puede factorizar o no? S menos más 2, no, menos, 2, 1. Sí se puede. Entonces acá tenemos S cuadrado más 4, 5, 6S más 9 partido en S más 4. Así que el L de I está asociado a S cuadrado más 6S más 9 partido por S menos 2, S menos 1, S más 4. ¿Y qué hay que hacer ahora? Fracciones parciales. Entonces en este caso vamos a decir que S cuadrado más 6S más 9 partido por S menos 2, S menos 1 y S más 4 sería igual a partido por S menos 2 más B por S menos 1 más C por S más 4
multiplicamos por S menos 2, S menos 1, S más 4, y nos va a quedar S cuadrado más 6S más 9 igual a S menos 1 por S más 4 más B, S menos 2 por S más 4 más C, S menos 2 por S menos 1. ¿Cierto? Entonces vamos a tener acá voy a asignarle el valor S igual 1. Entonces aquí me va a quedar 1 más 6, 7, más 9, 16. Este término se va a hacer 0, ese término se va a hacer 0. Aquí voy a tener B, 1 menos 2 es menos 1, 1 más 4 es 5. O sea que B sería menos 16 quinto. Después, si S vale menos 4, voy a tener 4 al cuadrado 16, 6 por 4 son 24 más 9, igual a, si S vale menos 4, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, y ahora este no. O sea, vamos a tener C, menos 4 menos 2 son menos 8, menos 4 menos 1 son menos 5. Entonces voy a tener que C es igual a 16 más 9 son 25, menos 24 es 1, y 5 por 8 son 40, así que pasaría a dividir. Ahí tendría 0. Y después, si a S le asigno el valor 2, entonces voy a tener 2 al cuadrado 4, más 6 por 2, 12, más 9, igual a, cuando vale 2, aquí voy a tener A, 2 menos 1, 1, 2 más 4 son 6, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, entonces me quedaría 9 más 12, bueno, o 4 más 12 son 16, 16 más 9 son 25, entonces A serían 25 partido por 6. Entonces, mi IDT va a ser la transformada inversa del A, que es 25 partido por 6, que lo vamos a ver fuera, del 1 partido en S menos 2, más el B, que es menos 16 quinto, de la transformada inversa del 1 partido en S menos 1, más el C, que es 1 partido por 40, de la transformada inversa de 1 partido por S más 4. Y acá tenemos 25 sextos. Esta transformada inversa es E elevado a 2t. Esta es E elevado a t. ¿Cierto? Y esta es E elevado a menos 4t. Y ahí tenemos el resultado inmediato de la PBI sin hacer todo el choclón que hacíamos antes en clase. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Bien. El último lo van a hacer ustedes solitos, ¿ya? Pero vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima clase lo que vamos a hacer es partir revisando este ejercicio, el G, ¿ya? Por lo tanto, espero que lo tengan hecho para esa fecha. O sea, para las próximas 2 semanas más, el día martes, ¿ya? Vamos a partir con eso. De esa manera también repasamos un poco lo que son las transformadas. Y vamos a ver los corrimientos, ¿ya? Que están asociados a f de t más algo, f de t menos algo, con ciertas funciones que nos van a ayudar a entender eso, y va a hacer que las funciones por tramos sean más fáciles todavía, y vamos a seguir resolviendo ecuaciones, que es lo más importante de la transformada. Hasta aquí ya hemos visto casi todo lo necesario para la última prueba. Ojo con eso. Ya, pero aún faltan algunos detalles que son como las herramientas para completar lo que falta. ¿Alguna duda?
¿No? ¿No, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Bien, chiquillos, la clase se la voy a subir más tardecito, ¿ya? De todas maneras, como sé que la mayoría tiene prueba el viernes, así que concéntrense más en eso. Y la próxima semana, el lunes, hagan el ejercicio G y la otra semana tómenselo de verdad de descanso, ¿ya? Así que eso. Ya, chiquillos, disfruten su semana, ojalá la puedan disfrutar y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias, profe. Chao, chiquillos, Profe, cuídense. igualmente, gracias. Ya, cuídense y de verdad relájense.